Hola, muy buenas noches. El Señor los bendiga. Qué gusto saludarlo. Mi nombre es la pastora Carmen Barrantes y hoy voy a estar con ustedes en la célula en línea y vamos a hablar sobre la misión de los 70. Es un pasaje que me ha cautivado mucho mi corazón últimamente y quisiera compartirlo con ustedes esta noche. En Lucas 10, del 1 al 3, dice: y después de esto, el Señor escogió a otros 70 para enviarlos de dos en dos delante de él, a todo pueblo y lugar donde pensaba él ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pidan por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros al campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Y pues el objetivo de hoy, amados hermanos, es que el pueblo de Dios cumpla el propósito de hacer la obra del reino de los cielos. Hace poco el pastor Osvaldo nos estuvo compartiendo sobre la iglesia como vehículo divino. Y también el pastor Isaac nos estuvo hablando el fin de semana sobre el equipo soñado de Dios. Ambos se referían mucho a la obra del reino. ¿Y qué es el reino? El reino de Dios no es ni más ni menos que la autoridad, el gobierno, la soberanía de Dios aquí en la tierra. Donde haya un hijo de Dios, se debe establecer el reino de los cielos a través de él. Y que su voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Hagamos un pequeño resumen de este pasaje que acabamos de leer, que no es el pasaje en sí, pero sí que es un trampolín para lo que realmente quiero hablar esta noche. Lo primero que hizo Jesús fue que Él escogió a 70. Los escogió de entre la multitud, eran gente del vulgo, común y corriente, pero que Dios les dio una unción, Jesús les dio una unción, una autoridad. Dice que los mandó acompañados de dos en dos, no los manda solos, porque es importante que cuando uno se cae, el otro lo levante, que cuando uno está desanimado, el otro lo aliente. Eso es la importancia de estar juntos en una iglesia. Y dice que los envió antes de él a ir a los pueblos donde él iba a pasar. O sea, y los mandó a preparar el camino, como Juan el Bautista vino para preparar el camino de la venida del Mesías. Así Jesús envió a estos discípulos para que prepararan el camino, para que cuando él llegara, la tierra estuviera suave. Dice también: la cosecha es abundante y los obreros poco. Jesús muestra una gran compasión por la multitud, que son como ovejas sin pastor, y nos sugiere, nos dice: pidan al dueño de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Eso también implica una necesidad del pueblo de Dios de interceder para que esa cosecha pueda ser recogida. Y luego él también da una orden: vayan ustedes. O sea, no es solamente orar, sino actuar también e ir a donde está esa cosecha. Y por último, les advierte que van a ir como corderos entre lobos. Él mismo les advierte que no es fácil la cosa, pero que el Señor está delante de nosotros y nos va a ayudar. ¿Qué pasó después? Fíjense que en este mismo pasaje, en Lucas 10, pero del 17 al 22, los discípulos ya regresan de esa encomienda que Jesús les hace. Y dice que dice en este pasaje, cuando los 70 regresaron, dijeron muy contentos: Señor, ¿sabes que hasta los demonios se nos sometían en tu nombre? Y Jesús responde: yo veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Y les dijo: les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, vencer todo poder del enemigo, y si comieran cosa mortífera, no les causará daño. Sin embargo, dice el 20, no se alegren de que los espíritus se les sometan a ustedes, sino alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Dice que en aquel momento Jesús se llenó
de gran alegría por el Espíritu Santo y le dijo: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios y de los instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque fue tu buena voluntad. Y en el 22 termina diciendo: mi Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien Él quiera revelárselo. Y bueno, de este pasaje quiero hablarles algunos puntitos rápidamente. Primero, resaltemos algunos puntos. Dice: hasta los demonios se nos sujetaban. Los discípulos venían muy entusiasmados porque decían: Jesús, en tu nombre hasta los demonios se sujetan. Y es que cuando el Señor nos manda a hacer algo, amados, no nos manda con las manos vacías, nos da una serie de herramientas, una serie de armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y una de esas es el poder de su nombre. Dice que es un nombre poderoso y en Él está la victoria sobre las tinieblas. Efesios 2, 10 y 11 me recuerda que para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Otra expresión que me llama muchísimo la atención es cuando Jesús le dice: sí, yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Sabe una cosa? Trabajamos en el reino de Dios, pero por el poder, la unción y la victoria que ya Cristo ha tenido en la cruz del Calvario sobre toda obra del maligno. Dice Lucas 22: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Todo está bajo el dominio de Cristo. Incluso las obras del maligno están bajo el dominio de Cristo. Colosenses 2:15 nos recuerda que Jesús despojó públicamente a los principados y a toda potestad, y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que nosotros partimos a servir en el reino de los cielos bajo una actitud victoriosa. Dice también esta otra expresión: se les ha dado autoridad para vencer todo poder del maligno. Vean lo que dice Lucas 10:19. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, hablando de todo lo que se pueda levantar en contra nuestra. Dice: y vencer todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Quiere decir, amados hermanos, que en nosotros hay una protección. Siempre que vamos a hablar de Cristo a alguien, siempre que le vamos a hablar a otra persona de la salvación, siempre va a haber una oposición de parte del enemigo. Pero sepa que en el nombre de Jesús y por poder y la autoridad que el Señor nos delegó, usted y yo estamos revestidos del mismo poder de Cristo que le levantó de entre los muertos, y eso nos hace hacer su obra en victoria. Dice la palabra de Dios, otra expresión: nada les podrá hacer daño. Recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que hay una lucha de poder, y Satanás ya está vencido. Pero ¿cuáles son las artimañas del diablo? El engaño, la mentira, la usurpación, el hacernos creer que tiene un poder. Y por siempre Satanás ha trabajado en la mente del hombre. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe se activa en la mente, creyendo, y como decía Nuria hace 15 días en la célula en línea, vivimos por fe y no por vista. Así que aunque aparentemente a nuestra vista Satanás está ganando la partida, Satanás está vencido, amado hermano. Vea lo que dice Isaías 59:19. No temerán temerán desde el occidente en el nombre de Jehová, desde el nacimiento de su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová
levantará bandera contra él. Otra expresión que me llama muchísimo la atención es cuando Jesús motiva a sus discípulos y les dice: alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. De alguna manera, los discípulos, Jesús les recuerda a los discípulos diciendo: recuerden de dónde los saqué. Recuerden que ustedes fueron salvos porque una vez hubo alguien que les habló de mí. Recuerden que me conocieron porque hubo alguien que les habló de mí. Y eso es precisamente lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Cuando recordamos de dónde el Señor nos sacó, nuestro servicio se torna en amor y en entrega hacia los demás. El Señor, amado hermano, amada hermana, amado joven, amado niño, nos rescató del infierno por la intervención de alguien que se dejó guiar por el Señor para conocerle a Él. Seamos entonces nosotros canales de salvación, de liberación y de sanidad para que otros también conozcan a Cristo. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, o sea, la humanidad, su pecado, y más bien nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, amados hermanos, usted y yo somos embajadores de esta palabra reconciliadora de Cristo. Y por último, amados hermanos, dice que nuestra obediencia y sometimiento a Dios hace que la gloria de Dios se manifieste, y esto alegra el corazón de Jesús. Recuerden lo que decía, que en ese momento Jesús, lleno de alegría del Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre Celestial, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los instruidos y se los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Así que, amados hermanos, no tengamos miedo de hablar de lo que el Señor ha hecho con nosotros a los demás. No sé si usted es joven, si usted es viejo. No sé si usted es una persona muy preparada académicamente o no lo es. No sé si usted es una persona con mucho dinero o no lo es. No sé si usted es una persona que es poco instruida, recién convertida o con muchos años de conversión. Lo que sí sé, amado hermano, es que testifique de lo que Cristo está haciendo en su vida y usted verá cómo puede impactar el corazón de muchos. El Señor escondió estas cosas de los sabios y de los instruidos para este mundo, para enseñárselos a aquellos que somos como niños o que debemos ser como niños, en ser enseñados por el Señor mismo. Como conclusión, amados hermanos, quiero decirles que este pasaje concluye diciendo: el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Oremos para que la luz de Cristo venga y alumbre a muchos, que el Señor se revele a todos los que tengan que revelarse por la predicación de la palabra suya y mía. Esa es la misión de los 70 y ahora es tu misión y es la mía, es la misión de la iglesia y la misión del Centro Cristiano de Heredia. Incline ahí su rostro, vamos a orar. Padre, en este momento estamos aprendiendo, Señor, que nos has encomendado una misión y que cuando nos envías, no nos has enviado solos, nos has enviado con el poder de tu nombre, nos has enviado con el poder de una iglesia que nos respalda de unos a otros, nos has enviado, Señor, con un dominio y una autoridad sobre toda cosa que se quiera venir en contra nuestra, Señor, para hacer tu obra. Padre, queremos recordar de dónde nos sacaste y que con ese amor y esa misma pasión podamos enseñarle a otros el camino de la salvación, de la sanidad y de la liberación, que son las manifestaciones de tu reino para este siglo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, amados hermanos. El Señor los bendiga.